vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, Evangelio de Mateo, los primeros versos. Vamos a fijar la prédica solamente en un versículo, el versículo 7, pero antes de eso pues leemos el versículo 1, 2 y 3 para entender de qué está hablando, y es la parábola del buen sembrador. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versos del 1 al 3, y luego nos pasamos al versículo 7. Amén. Me dices amén cuando lo tengas. Si no traes una Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar comprar una. Por ahí les recomendamos un buen lugar. Y si no, pues saca el teléfono inteligente. Y si no, pues aquí está en la pantalla, ¿verdad? Déjenme les comento, ¿verdad? Qué padre que tenemos todas estas herramientas, pero a veces esto nos hace también ser un poquito flojos para cargar nuestra Biblia. Que acabo ahí la pobre, si no me traigo el celular. Pero qué hermoso es que tomamos la palabra, y la palabra más que simplemente algún texto, es la verdad de Dios para mi vida y para mi corazón. Así que si traes una Biblia, te felicito por traer la palabra y no avergonzarte de la palabra del Señor. ¿Lo tienes ya? El capítulo 13 de Mateo, los primeros versículos, acompáñame. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les hablaba muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y de ahí nos pasamos al verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. De nuevo el 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ya hemos orado, ya le hemos pedido al Señor que nos ministre por su palabra, así que puedes tomar tu lugar. Si puedes poner tu teléfono en silencio, en vibrador, te lo agradecemos, ¿verdad? Para que no haya ninguna distracción. Y bueno, bienvenidos. Esta mañana yo quiero hablar sobre esta parábola, donde dice que hay una semilla, donde hay un sembrador y hay un corazón. ¿Me entiendes? Un sembrador, el sembrador es Jesús. Si no se aplacan estos dos niños, los voy a castigar. ¿Me dan permiso de castigarlos? Están muy platicadores. Ok, muy bien. Y entonces vemos en la palabra que el sembrador es Jesús. ¿Qué hace el sembrador? El sembrador trae la semilla. Una semilla es algo que fructifica, algo que se reproduce, es algo que brota para vida. Así que la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, no es solamente un texto, no solamente es una escritura. La palabra es algo vivo que viene en nuestras vidas. Jesús trae esa palabra. Y la palabra va a producir, ¿qué va a producir? El fin, el propósito por el cual es enviada, y va a producir aquello de lo que la palabra habla. Así que la palabra va a hablar de vida, de promesas, la palabra va a hablar de gracia, de salvación, de sanidad. La palabra va a hablar de nuestras victorias, que en esos procesos difíciles de lucha, ahí el Señor nos da una victoria. Eso es la palabra de Dios. Pero dice que cuando el sembrador sale a sembrar, resulta que en aquel campo donde esparce la semilla, había una diversidad de espacios donde esta semilla cae. ¿Entiendes? La semilla es la misma, en la palabra de Dios. El sembrador es el mismo. El propósito del sembrador es el mismo, de que la semilla caiga, se pueda germinar, pueda reproducirse, crecer, y pueda entonces dar fruto. Ese es el propósito. Si ya la semilla llegó a tu vida, si ya la palabra llegó a tu vida, no te goces solamente de que allí está la palabra, sino de que cumpla el propósito de que haya fruto. ¿Entiendes? Que haya fruto en el plan por el cual Dios le ha enviado a su palabra. Pero dice que, bueno, parte dice que cae junto al camino. Esos son los versículos siguientes, versículo 4, versículo 5. Dice que otra parte cae entre pedregales, pero esta, tal pareciera que es la que menos le damos importancia. Esta dice que cae entre espinos. Y bueno, resulta que las especies de plantas que tienen espinos es un sistema de protección, pero también son las especies que son más resistentes.
Que si tú vas a un desierto y encuentras la flora que hay en un desierto, te vas a encontrar que la mayoría son cardos, tienen espinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su defensa, es su manera de defenderse, pero también es todo lo que ha desarrollado esta planta para supervivencia. Son plantas que no ocupan mucha humedad, mucha agua, no le importa los extremos del frío, del calor, del sol, son resistentes. Y entonces resulta que Jesús ilustra este corazón, el corazón del individuo, porque aquí está hablando, es una parábola, está hablando de nuestro corazón. Tu corazón y mi corazón en algunos momentos pueden estar reflejados en este versículo 7, donde dice, parte de la semilla cayó entre espinos. ¿Qué pasó con la semilla? Pues se supone que la semilla se germinó y produjo, hubo vida, porque dice que luego la ahogaron. No ahogaron la semilla, ahogaron la planta. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los espinos no están limitados para su desarrollo. Las plantas que tienen espinos, ¿me entiendes? Yo por muchos años trabajé en el campo, mi papá fue agricultor, y entonces descubrimos que lo que uno siembra, tienes que motivarlo, incentivarlo, ¿verdad? De la milpa la tienes que escardar, la tienes que fertilizar, pero si nace junto a esa planta de maíz, ¿verdad? Una hierba silvestre, y sobre todo si tiene espinos, el hermano José sabe de trabajos del campo, y aquí está Frank también, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa planta que no plantaste, que no sembraste? Esa crece hermosa y bien frondosa y fortalecida, pero la planta que tú siembras, entonces necesitas regarla, ¿verdad? Y hablo de regarla con agua, ¿verdad? No vayan a decir, el pastor dijo que la puedo regar. No vayas a malentender. Ya le quiero cuidar yo mucho mis palabras, que luego por ahí alguien la riega y va a decir, pues el pastor dijo. Y luego como ya grabamos, regresan la cinta y dicen, ahí está, el pastor dijo, la puedo regar. No, estamos hablando de la planta, por favor. Y entonces el Señor ilustra y dice, parte cayó en un corazón, que es un corazón que de pronto ese corazón ya tiene, donde cae la semilla, ya tiene algunos espinos. Ahora, el mensaje de esta mañana se llama afanes. ¿Cómo se llama el mensaje? Afanes, así se llama, ¿verdad? Luego me acuerdo. Afanes, aquí lo tengo anotado, pero por si se me olvida, ustedes me dicen que se llamó afanes. ¿Por qué afanes? Nos vamos al versículo 22 y ahora vas a entender por qué. Ahora viene la explicación de la parábola, así en el orden que Jesús la relató, y el verso 22 corresponde al versículo 7. Y dice lo siguiente en el verso 22: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Qué hace? Oye la palabra, recibe la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Se llega al corazón, se oye la palabra se recibe, la semilla germina, la semilla se vuelve una planta, empieza a crecer. Pero dice este versículo 22, este es el que oyó la palabra, pero el afán. Ya no dice los espinos, ahora dice el afán de este siglo. Y menciona otra cosa, dice, y el engaño de las riquezas. ¿Qué pasa? Ahora la palabra, ¿y qué más? Y se hace infructuosa. Yo no me pondría contento si de pronto, ¿verdad?, puse un huerto de X. Nosotros plantábamos mucha papaya en aquellos años de los 90s. Y de pronto no nos poníamos tan contentos de decir, qué bonita se ve el huerto verde, pero no tiene ninguna fruta, ¿verdad? Pero nosotros estamos felices de que se vea verde, porque el verdor, ¿verdad?, y el follaje pues no te da ninguna garantía de recuperar tu inversión, mucho menos de tener ganancia. ¿Me entiendes? Pero nos daba mucho gusto, aparte de que la veías verde, frondosa, aquel plantío, también de que tenía mucha fruta. Y uno podría decir, sí, pero todavía no están maduras, no importa, se van a madurar, van a crecer, ¿verdad? La planta de papaya, a los 7 meses de que plantas, de que trasplantas la plantita en tierra, 7 meses ya estás cosechando el fruto. Así que más o menos tienes el lapso para crecer. A los 3 meses de que la plantaste, ya empieza a tener las frutitas pequeñas, ¿verdad? Y entonces dura los siguientes meses
todavía produciendo más y haciendo crecer las que salieron primero, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando el Señor. ¿Por qué hablaba en parábolas? Porque tenía dos razones para hablar en parábolas. Una primera de ellas era para ilustrar lo que hablaba. ¿Me entiendes? Porque nuestra mente humana, mira, el pecado lo entendemos bien fácil. Un chiste de doble sentido, dije que me iba a portar bien, pero ya se me salió. Un chiste de doble sentido, qué rápido le agarras. Y de pronto a veces un versículo, no quiere decir quién, pero a veces me llama alguien y me dice, ay pastor, ¿qué quiere decir este versículo, verdad? Yo digo, ay Señor, como si está bien fácil, ¿verdad? Porque a veces no le entendemos a la palabra, se la hace como muy mística, como muy misteriosa, y a veces la palabra de doble sentido bien que la agarra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que ahora somos espirituales, tenemos que estar despiertos a la palabra, y Jesús entendía que a veces somos un poquito tardados para comprender las cosas, entonces Él hablaba por parábolas, para ilustrar. Que la plantita, que el pajarito, que aquí, que el huerto, que la viña, etc. Y entonces todo el mundo estaba relacionado con eso, todo el mundo tenía la ovejita, todo el mundo sabía cómo se comportaba la oveja, etc. Era para ilustrar, pero la otra también era para que aquellos que tenían un corazón engañoso, un corazón confrontativo, no pudieran entender la palabra, para que oyendo no entiendan, ¿sí? Entonces tenía esta doble función. Aquí la palabra, ahora Jesús se las explica a sus discípulos. Señor, ¿por qué por parábolas? ¿Qué quiere decir? Entonces les empieza a explicar. Y este es el versículo, el 22 correspondiente al 7, que habla acerca en particular de aquel tipo de corazón. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque el tema hoy se llama afanes. ¿Qué significa el afán? ¿Qué quiere decir esta palabra? Buscando en el diccionario encontré que quiere decir un deseo intenso. Un deseo intenso, eso quiere decir afán. Y afanes, en plural, quiere decir trabajos y fatigas que se soportan para conseguir algo, una cosa, un objetivo. Trabajos y fatigas. Su sinónimo es un deseo, su sinónimo es un anhelo y su sinónimo también es ansia, ansiedad, desesperación, quiero, ¿verdad? Y entonces dice que en este corazón en particular había una competencia. Las plantas compiten, ¿verdad? Si tú de pronto pones, no sé, una planta de limón en medio de dos árboles de mangos, vas a ver que solamente la planta de limón va a hacer todo lo posible por crecer. Y vas a ver ahí una sola rama delgada, flaca, porque está buscando tener el espacio y tener la suficiente luz y calor del sol, y no se va a enfocar en producir, sino en crecer. ¿Sí? Porque hay una competencia. Por eso dice que los espinos ahogaron la palabra. La palabra tiene vida. La palabra en tu corazón no solamente es memorizar un versículo, la palabra produce algo, trae una metamorfosis, trae una transformación al corazón, al pensamiento, a la forma de vida. La palabra es vida en nosotros. Pero si esa palabra está rodeada por los afanes, y vamos a entender un poquito qué son los afanes. Aquí pone los afanes, ¿verdad?, como un deseo, como una pasión, como un esfuerzo, como trabajos, como fatigas. ¿Qué es entonces el afán? Los objetivos que nosotros como individuos nos fijamos y a lo que le damos prioridad, ¿me entiendes? Y de pronto, no sé, quiero ilustrarlo de ¿cuántos aquí tienen un empleo, un trabajo? Muchos de nosotros trabajamos porque pues no queda de otra, ¿verdad? Pero hay quienes se afanan tanto por el trabajo, sobre todo cuando es algo propio, cuando se echan un compromiso. Y a veces decimos, pues trabajo para darle lo mejor a mi familia. Pero déjame te digo algo, hablando ya de este tema, que a veces dejamos lo mejor por lo bueno. ¿Me entiendes? A veces dejamos lo mejor por lo bueno. Y recuerdo, en una ocasión leí una anécdota y una familia en otro país. De pronto el padre de familia trabajaba en una compañía y le hicieron una propuesta, le dijeron, ¿por qué no te quedas de administrador? Y te vamos a triplicar el salario. Y él dijo, vale la pena. Pero también le redujeron sus horarios de familia. Entonces
tenía un bebé, tenía un niño de 5 años, y resulta que ahora el niño ya casi no veía a su papá, porque aun fines de semana tenía horas extras y tenía que ir a trabajar. Y de pronto el niño le pregunta a la mamá: oye, mamá, mi papá ya casi no lo ve, ay, hijo, el trabajo. Cuando lograba ver al papá, el papá pues estaba cansado, estresado, ¿verdad? Con sueño, con presiones, así que no le daba el tiempo. El niño estaba acostumbrado a ir al parque, jugar con su papi, etc. Y entonces de pronto el niño, pues ya desesperado, le dice: mamá, mi papá, hijo, pues no puede, está ocupado trabajando, pero mira, ahora a causa de que gana más, ya te compré el carrito, te compré, ¿verdad?, la tablet, etc. Y entonces el niño decía: pues yo quiero a mi papi, ¿verdad? Y entonces un día, hablando entre ellos, los esposos, el niño inteligente escucha que el papá ganaba $28 la hora. Y el niño entonces empezó a hacer un ahorro, una alcancía, y se compró su marranito, ¿verdad? No, era del Chavo del Ocho, y le empezó a echar ahí las moneditas. Y un día, ¿verdad?, fin de semana, el papá quería descansar y le gana el niño, ¿verdad? 6 de la mañana le brinca a la cama y llega con el Chavo del Ocho y le dice: papá, ayúdame a romper mi alcancía. Y el papá, pues ya se darán cuenta, pero no quiero decir que suene algo parecido: pues niño, estate en paz, déjame dormir, estoy cansado. Pero el niño, ¿verdad?, gracias a Dios por nuestros hijos, y de pronto le llega y le trae un martillo y le dice: ayúdame a romper mi alcancía y ayúdame a contarlos. Y entonces, pues el papá, por tal de quitárselo de encima, le rompe la alcancía y le dice: cuenta tú, ¿verdad? Y el niño empieza a hacer montoncitos de moneditas. Y llega a los $28 y le dice: papi, ya completé. ¿Para qué? Para que me vendas una hora de tu vida. Y a veces nosotros nos afanamos tanto y nuestras prioridades son: quiero darle lo mejor a mi familia, quiero darle lo mejor a mi esposa. Y quizás sí, le estás comprando el celular caro, le estás comprando las zapatillas de moda, quizás le estás comprando la prenda, el vestido que viste en el aparador de mejor calidad que antes podías, pero quizás no le estás dando la atención, el trato, el cuidado, el amor, el cariño. Si es algo real, ¿verdad?, por ahí le puedes dar un pellizco, no mejor, se lo das en la casa. Y dice que la palabra, oye, esto no me preocupó, la palabra murió, se asfixió, se ahogó. ¿Por qué cosa? ¿Qué ahogó la palabra? O sea, la palabra se recibió. Aquí hemos recibido la palabra. ¿Amén? ¿Qué hace la palabra? La palabra de Dios viene para darnos luz, para darnos esperanza, para llevarnos a salvación. Pero la palabra de Dios, escucha bien, a veces decimos: Señor, yo quiero ser bendecido, Señor, yo quiero que me prosperes, yo quiero que hagas. Pero la palabra de Dios, antes de que abra el espacio, el camino para la bendición, primero nos instruye, nos enseña, nos forma. Empieza a quitar aquellas convicciones, aquellos parámetros, aquellos hábitos, aquella formación de pensamiento. Somos lo que pensamos. Lo que tú tienes en tu mente, eso es lo que vives, eso es lo que vas a hacer toda la vida. Si tú eres una persona, ¿verdad?, retraída, temerosa, penosa, entonces siempre las puertas van a estar a medio abrir para ti. Pero si tú eres una persona dinámica, emprendedora, de fe, de obediencia a la palabra de Dios, entonces te va a esperar un camino y un futuro y un porvenir, como le fue a Abraham en su vida. ¿Me entiendes? Que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y entonces Abraham empezó a caminar, y dice que Dios lo prosperó, lo enriqueció, lo engrandeció y cumplió su promesa, su pacto. Le dijo: te voy a dar un hijo, te voy a dar descendencia, no la vas a poder contar. Tenía 100 años el hombre, ¿verdad?, cuando le nació el hijo, pero le nació porque Dios le había dicho. Y entonces la palabra llega al corazón. Pero resulta que la palabra de pronto va a tener algunas competencias. Son competencias que nosotros permitimos. O sea, tú tomas las decisiones. Afanes. Ahora yo quiero llevarte a un punto donde entendamos correctamente esto. Se trata de prioridades. ¿Tienes que trabajar? Sí, desde luego tienes que trabajar. El problema no es si trabajas o no, cuántas horas, sino
¿En qué conviertes tu trabajo? ¿Tu trabajo es tu tiempo lo que te absorbe? Algunos, ¿verdad? Los matrimonios que no vinieron hoy, a veces sale el esposo de trabajar y en lugar de que esté contento y diga, ya me voy a mi casa, dice, wow, ¿por qué no me da horas extras? Porque si me voy a la casa ahorita, voy a hallar a aquella y va a estar enojada. Y dice que la semilla se ahogó. Prioridades. Esta palabra de afanes, los afanes de la vida, los afanes del mundo, de este siglo que menciona el versículo 22, dice los afanes, el afán de este siglo. La versión actualizada menciona y dice las preocupaciones de la vida. Preocupaciones de la vida. Todos nosotros tenemos complicaciones, asuntos que resolver, decisiones que tomar, problemas, contratiempos, casi a diario. Levántame la mano si alguien no los tiene y entonces le pedimos que escriba un libro y todos nosotros le vamos a comprar un ejemplar. Porque la mayoría de nosotros tenemos situaciones que enfrentar y que resolver porque es parte de la vida. No sería emocionante la vida, ¿verdad? Si no hubiera situaciones que resolver y que confrontar, porque ahí es donde nuestro carácter se pule. A veces le decimos, Señor, yo quiero ser como tú. ¿Alguien le ha dicho? Levante la mano. Señor, hazme como tú. ¿Alguien le ha dicho? Ahora resulta que nadie, ¿verdad? Todos le hemos dicho, Señor, hazme como tú. Yo quiero tener un corazón como el tuyo. Y pensamos que va a venir el hada madrina y va a venir con una vara y ¡cling! ¿Verdad? ¡Ay, ya sé! No. ¿Sabes cómo nuestro corazón se empieza a hacer como el corazón de Jesús? Por los procesos, por las complicaciones. Porque tenemos elección, ¿cómo decido? ¿Decido a mi modo? ¿Decido en mis fuerzas? ¿Decido en mi mente? ¿En mi carácter? ¿O decido como la palabra me dice que debo de actuar? Y entonces, pues nos conviene actuar en obediencia a la palabra. Dice que entonces las preocupaciones de la vida, tomando la versión actual, las preocupaciones de la vida se convierten como en esos espinos, como en esas hierbas silvestres, ¿verdad? Que no ocupan atención, que crecen y crecen y crecen, mientras lo que nosotros sembramos, benéfico, productivo, empieza a ser consumido y sombreado por los espinos que empiezan a crecer. Los afanes de este siglo, o en su caso, con la versión actualizada, las preocupaciones de la vida. Sí, las preocupaciones de la vida. Algo más dice ahí este versículo 22, y dice, y el engaño de las riquezas. Vamos a tocar el tema de riquezas. ¿Qué son las riquezas? ¿Qué son las riquezas? Las riquezas es el deseo de acumular, de tener, de poseer. Sí. Ahora, a veces nosotros decimos, Señor, dame eso que te estoy pidiendo. Señor, dame ese trabajo. Y nuestra mente nos engaña, o nosotros solo nos engañamos, como diciendo, si yo tuviera ese trabajo sería feliz. Si yo tuviera ese trabajo, yo sería feliz. El que se quiere casar dice, Señor, si tú me concedes que esa mujer me haga caso, yo soy feliz. Pero déjame te digo algo, ¿cuántos conocen a una persona pudiente, rica? ¿Alguien conoce a alguien pudiente, alguien rico? Te hago una pregunta. ¿Tú conoces a algún rico que diga, ya con esto es suficiente? Porque nuestro corazón es así, ambicioso, pretencioso, quiere más. Y Dios sabe, ¿cuántos saben que Dios es un Padre excelente? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Cuántos de aquí como padres le dan todo a sus hijos, todo lo que le piden? ¿Quién se lo da? Todo. ¿Alguien le da todo lo que le pide? ¿Por qué no se lo das? En primer lugar, porque no es correcto. En segundo lugar, porque la cultura hebrea, la cultura judía, sabe que los niños a los 5 años de edad ya se tienen que saber el Pentateuco de memoria. Y yo dije una vez, wow, ellos tienen otro chip, ¿verdad? De ellos para aprender. Pero no sabes cómo hacen los padres, los estimulan, los recompensan.
Cada día el niño aprende un capítulo y entonces el padre le complace, le da algún obsequio, algún regalo. Entonces el niño dice, no hombre, espérate, mañana me aprendo 2. ¿Por qué? Porque hay una estimulación, hay una motivación. ¿Me entiendes? A veces nosotros aquí, para que los chiquillos se aprendan las tablas de multiplicar, agarramos el leño, ¿verdad? El cinto, la chancla voladora y ándale, ¿verdad? Pues los bloqueamos. Pero Dios es un Padre amoroso. Él tiene más que darte que tú que pedirle. Pero como Dios es sabio, dice, no, le voy a dar poco a poquito. Le voy a dar poquito. Si tú tienes un hijo que es caprichoso y que te demanda y que hace berrinche en el suelo cuando llevas al centro comercial y ándale mamá, cómprame y no me levanto hasta que me lo compres, pues te da vergüenza. Y aparte tú sabes que si en todo lo complaces lo haces más caprichoso. ¿Sí? Y no somos muy diferentes a veces a nuestros niños. Pero Dios quiere bendecirnos y prosperar. El afán de este siglo, o sea, las preocupaciones de la vida, y luego agrega y dice, y el engaño de la riqueza. Así que la palabra de Dios, muchas veces, ¿qué es la palabra? Es la promesa, es el pacto, es el propósito de Dios de bendecirte, de llevarte por el camino correcto. Son los principios. A veces nosotros decimos, Señor, ven a mi corazón y bendíceme. Y a veces Dios dice, no, yo quiero llegar a tu corazón y formar tu corazón en mi voluntad perfecta. La bendición vendrá después. La bendición va a estar de acuerdo a cómo tú te vayas acomodando, quitando lo que estorba, quitando lo que no bendice, quitando lo que va en contra de mis principios, de mi propósito, y entonces llega la bendición. Y tiene competencia la palabra. ¿Cuántos tienen ya la palabra de Dios en su vida? Ahí está ya el pacto, ahí está ya el plan de Dios. Pero hay competencias. La competencia parece que es más fuerte, porque la refleja, la presenta aquí con espinos. Con espinos. ¿Entiendes? Con una planta resistente, fuerte, que difícilmente se seca por las condiciones climáticas. Y entonces dice que el afán y el engaño de las riquezas, porque es como un espejismo las riquezas. ¿Cuántos de aquí le hemos dicho, Señor, yo necesito, Padre, ¿por qué no me hiciste rico? Alguien de pronto de chiquillo dijo, ay, ¿por qué no me tocó nacer en la casa de un rico? ¿Alguien? Ahora resulta que solamente yo fantaseaba, ¿verdad? Alguien dijo, ay, porque a mí no me tocó un papá rico. Pero déjame te digo que a veces tenemos el balance o el componente de los valores contrapeado. Yo he conocido ricos que se pegan un tiro en la cabeza teniéndolo todo. Pero he conocido gente tan humilde que solamente tiene un tejabancito, un fogón de barro con leños, y viven tan contentos y comen unas tortillas, ¿verdad?, hechas a mano que se inflan. Y luego por un lado tienen quesito, frijolitos de la olla cocidos en leña, con un chilito del molcajete, hermano, así machacadito. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando era niño, mi papá a veces sacaba en una servilletita, desenvolvía los taquitos doblados que mi mamá le daba y en el monte, allá en el campo, en las brasas de la leña, ¿verdad?, y los ponía ahí a recalentar, y recuerdo que se quemaba por las brasitas que se le pegan, y así se los comía, y agarraba una cantarilla. ¿Alguien sabe lo que es una cantarilla? Un cántaro, ¿verdad? O un bule, ¿verdad? Ay, después que se lo comía decía, ni el presidente está comiendo tan sabroso como yo. ¿Me entiendes? Porque a veces pensamos que riqueza son los millones en el banco. Riqueza, discúlpame, riqueza es cuando tú tienes satisfacción por lo que ya tienes contigo. Y puede ser que no traigas un centavo en la bolsa, pero estás agradecido porque Dios es fiel sobre tu vida, porque tienes una esposa a tu lado, porque tienes unos hijos, porque tienes todo lo que necesitas. Y Dios, que es sabio, sabe que si te da los millones que otro tiene, al último ya no eres tan agradecido. ¿Cuántos sanó el Señor? ¿Cuántos leprosos curó? 10. Y vinieron los 10 a agradecer. Uno. Y ni siquiera era judío, era samaritano. Y Jesús lo notó, dijo, ¿y dónde están los otros 9? 10 recibieron los milagros, pero uno solo recibió la salvación. Ahora imagínate que tú te volvieras millonario.
millonario. Alguien dice, amén, lo recibo. Si ahorita te tiembla la mano para abrir el sobre y poner los 10 pesos, ¿verdad? Ay, Señor. Imagínate que tuvieras que sacar la tarjeta y pasarla por el voucher y decir, agarra $10,000 para la iglesia. Amén, porque no los tienes que dar. El engaño, oye, caemos en el engaño, es una trampa las riquezas. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Tú dices, soy rico y me he enriquecido. Lo que tú no sabes es que es un pobre, miserable, ciego y desnudo. Porque la riqueza no es lo que tenemos a nuestro alrededor, la riqueza es tener a Jesús en nuestro corazón. Porque Él lo llena todo, Él nos satisface todo. Si no tienes nada y solamente lo tienes a Él, eres rico, lo tienes todo. ¿Me entiendes? Porque resulta que un hombre, Jesús hablando en otra parábola, dice que un hombre que su hacienda había producido mucho, dice que de pronto empieza a hacer planes. ¿Qué haré? Los pensamientos de un rico que nunca se satisface. ¿Qué haré? Ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y los haré más grandes. Y después de hacerlo diré, ahora sí, alma mía, muchos bienes tienes asegurados para toda tu vida. Pero dice que de pronto una voz viene y esa voz le dice, necio. ¿Cómo le dijo? Voltea por tu hermano y dile cómo le dijo. Esta noche vienen a pedirte tu alma. De lo que has ganado, lo que le estaba diciendo, eres rico físicamente, pero es un pobre en tu corazón. Y esa riqueza no sirve para el lapso, el trayecto que vamos a enfrentar un día de comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice que entonces las riquezas son un engaño. Si tú las tienes, vamos a esperar que termine. Me avisan cuando termine. Ya, gracias. Si tú las tienes, dale gloria a Dios por eso. No digo que es malo tener, no, para nada. Porque muchas veces esa riqueza Dios te la da. No es por nuestra inteligencia. Algunos son inteligentes aquí, Dios los ha bendecido. Otros nos ha bendecido solamente por su misericordia. Solamente. ¿Qué podemos argumentar? Solamente por su bondad. Si Dios te bendice, gloria a Dios. No menosprecies. El punto es que tenemos que equilibrar eso. Si de pronto podemos decir las riquezas son malas, son del diablo. Pero no, la Biblia dice que toda dádiva y todo don desciende de lo alto, del Padre de las luces. El problema es dónde fijo mi corazón, qué pongo como prioridad en mi vida. Porque si no, si yo pienso que la riqueza es mala, que prosperar es malo, que es del diablo, entonces me voy a hacer una persona sin propósitos. Me voy a hacer una persona sin iniciativa. ¿Me entiendes? Voy a decir, no, yo no trabajo, yo vivo por fe. Y voy a traer a mi esposa con las sandalias reventadas, ¿verdad? Amarradas con un hilo, con un pedazo de llanta, de cámara, porque vivimos por fe. Necesitamos tener una comprensión correcta de eso. Sí, debo ser una persona ejemplar, responsable, diligente en mi trabajo, que pueda estar yo en el panel, ¿verdad? De los reconocimientos, el empleado del mes. Y tú eres empleado de esa empresa, tienes que estar ahí. ¿Me entiendes? El mejor testimonio, la puntualidad, la excelencia. Ahí tienes que estar como testimonio, porque representas a Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está en primer lugar en tu vida y en tu corazón? La palabra. El cielo y la tierra pasarán, no te van a ayudar para siempre, pero la palabra, esa va a estar ahí presente para siempre. Ahí tiene que estar la palabra. Y dice que en este caso, la palabra, el fin de Dios, el propósito, la meta de Dios, dice que se ahogó. Murió. Porque el afán de la vida, los planes personales y el engaño de la riqueza dice que la asfixiaron, la ahogaron. Amén. Ahora, complementamos el mensaje y nos vamos a Filipenses en el capítulo 4.
siempre digo que no me voy a tardar y ya hasta yo estoy dudando de mis declaraciones. Es que me emociono, yo soy callado, pero empiezo a predicar y me emociono, disculpe. Filipenses, capítulo 4. ¿Lo tienes ya? El verso 6. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Afanes. Dice aquí, por nada. ¿Por cuánto? Por nada. Por nada. El afán quiere decir deseo intenso, dispuesto a trabajos y fatigas, desgastándome, soportando todo para conseguir mi objetivo. Dice, por nada estéis afanosos. Ahí cierra, ahí termina la frase, por nada estéis afanosos. ¿Cómo podemos entonces resolver nuestras necesidades cotidianas? ¿Cómo podemos nosotros administrar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro negocio y ahora el asunto de bienes, de finanzas, de recursos, de necesidades? Bueno, Dios en su infinita gracia nos da un consejo. Toma el consejo. Dice este versículo 6, sino en lugar de afanarte, en lugar de desesperarte, en lugar de ver las complicaciones de la vida, porque a veces solamente vemos el problema, pero no vemos la salida, no vemos la respuesta. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Capítulo 13, Evangelio de Mateo, los primeros versos. Vamos a fijar la prédica solamente en un versículo, el versículo 7, pero antes de eso pues leemos el versículo 1, 2 y 3 para entender de qué está hablando, y es la parábola del buen sembrador. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versos del 1 al 3 y luego nos pasamos al versículo 7. Amén. Me dices amén cuando lo tengas. Si no traes una Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar comprar una. Por ahí les recomendamos un buen lugar. Y si no, pues saca el teléfono inteligente. Y si no, pues aquí está en la pantalla, ¿verdad? Déjenme les comento, ¿verdad? Qué padre que tenemos todas estas herramientas, pero a veces esto nos hace también ser un poquito flojos para cargar nuestra Biblia. Que acabo ahí la pobre, si no me traigo el celular. Pero qué hermoso es que tomamos la palabra, y la palabra más que simplemente algún texto, es la verdad de Dios para mi vida y para mi corazón. Así que si traes una Biblia, te felicito por traer la palabra y no avergonzarte de la palabra del Señor. ¿Lo tienes ya? El capítulo 13 de Mateo, los primeros versículos, acompáñame. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les hablaba muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y de ahí nos pasamos al verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. De nuevo el 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ya hemos orado, ya le hemos pedido al Señor que nos ministre por su palabra, así que puedes tomar tu lugar. Si puedes poner tu teléfono en silencio, en vibrador, te lo agradecemos, ¿verdad? Para que no haya ninguna distracción. Y bueno, bienvenidos. Esta mañana yo quiero hablar sobre esta parábola, donde dice que hay una semilla, donde hay un sembrador y hay un corazón. ¿Me entiendes? Un sembrador, el sembrador es Jesús. Si no se aplacan estos dos niños, los voy a castigar. ¿Me dan permiso de castigarlos? Están muy platicadores. Ok, muy bien. Y entonces vemos en la palabra que el sembrador es Jesús.
¿Qué hace el sembrador? El sembrador trae la semilla. Una semilla es algo que fructifica, algo que se reproduce, es algo que brota para vida. Así que la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, no es solamente un texto, no solamente es una escritura. La palabra es algo vivo que viene en nuestras vidas. Jesús trae esa palabra. Y la palabra va a producir, ¿qué va a producir? El fin, el propósito por el cual es enviada, y va a producir aquello de lo que la palabra habla. Así que la palabra va a hablar de vida, de promesas, la palabra va a hablar de gracia, de salvación, de sanidad. La palabra va a hablar de nuestras victorias, que en esos procesos difíciles de lucha, ahí el Señor nos da una victoria. Eso es la palabra de Dios. Pero dice que cuando el sembrador sale a sembrar, resulta que en aquel campo donde esparce la semilla, había una diversidad de espacios donde esta semilla cae. ¿Entiendes? La semilla es la misma, es la palabra de Dios. El sembrador es el mismo. El propósito del sembrador es el mismo, de que la semilla caiga, se pueda germinar, pueda reproducirse, crecer y pueda entonces dar fruto. Ese es el propósito. Si ya la semilla llegó a tu vida, si ya la palabra llegó a tu vida, no te goces solamente de que allí está la palabra, sino de que cumple el propósito de que haya fruto. ¿Entiendes? Que haya fruto en el plan por el cual Dios le ha enviado a su palabra. Pero dice que, bueno, parte dice que cae junto al camino. Esos son los versículos siguientes, versículo 4, versículo 5. Dice que otra parte cae entre pedregales, pero esta, tal pareciera que es la que menos le damos importancia. Esta dice que cae entre espinos. Y bueno, resulta que las especies de plantas que tienen espinos es un sistema de protección, pero también son las especies que son más resistentes. Si tú vas a un desierto y encuentras la flora que hay en un desierto, te vas a encontrar que la mayoría son cardos, tienen espinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su defensa. Es su manera de defenderse, pero también es todo lo que ha desarrollado esta planta para supervivencia. Son plantas que no ocupan mucha humedad, mucha agua, no le importa los extremos del frío, del calor, del sol, son resistentes. Y entonces resulta que Jesús ilustra este corazón, el corazón del individuo, porque aquí está hablando, es una parábola, está hablando de nuestro corazón. Tu corazón y mi corazón en algunos momentos pueden estar reflejados en este versículo 7, donde dice, parte de la semilla cayó entre espinos. ¿Qué pasó con la semilla? Pues se supone que la semilla se germinó y produjo, hubo vida, porque dice que luego la ahogaron. No ahogaron la semilla, ahogaron la planta. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los espinos no están limitados para su desarrollo. Las plantas que tienen espinos, ¿me entiendes? Yo por muchos años trabajé en el campo, mi papá fue agricultor, y entonces descubrimos que lo que uno siembra, tienes que motivarlo, incentivarlo, ¿verdad? De la milpa la tienes que escardar, la tienes que fertilizar, pero si nace junto a esa planta de maíz, ¿verdad? Una hierba silvestre, y sobre todo si tiene espinos. El hermano José sabe de trabajos del campo, y aquí está Frank también, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa planta que no plantaste, que no sembraste? Esa crece hermosa y bien frondosa y fortalecida, pero la planta que tú siembras, entonces necesitas regarla, ¿verdad? Y hablo de regarla con agua, ¿verdad? No vayan a decir, el pastor dijo que la puedo regar. No vayas a malentender. Ya le quiero cuidar yo mucho mis palabras, que luego por ahí alguien la riega y va a decir, pues el pastor dijo. Y luego, como ya grabamos, regresan la cinta y dicen, ahí está, el pastor dijo, la puedo regar. No, estamos hablando de la planta, por favor. Y entonces el Señor ilustra y dice, parte cayó en un corazón, que es un corazón que de pronto ese corazón ya tiene, donde cae la semilla, ya tiene algunos espinos. Ahora, el mensaje de esta mañana se llama afanes. ¿Cómo se llama el mensaje? Afanes, así se llama, ¿verdad? Luego me acuerdo. Afanes, aquí lo tengo anotado, pero por si se me olvida, ustedes me dicen que se llamó afanes. ¿Por qué afanes? Nos vamos al versículo 22 y ahora vas a entender por qué. Ahora viene la explicación de la parábola, así en el orden que Jesús
la relató, y el verso 22 corresponde al versículo 7. Y dice lo siguiente en el verso 22: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Qué hace? Oye la palabra, recibe la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Se llega al corazón, se oye la palabra se recibe, la semilla germina, la semilla se vuelve una planta, empieza a crecer. Pero dice este versículo 22, este es el que oyó la palabra, pero el afán. Ya no dice los espinos, ahora dice el afán de este siglo, y menciona otra cosa, dice, y el engaño de las riquezas. ¿Qué pasa? Ahoga la palabra. ¿Y qué más? Y se hace infructuosa. Yo no me pondría contento si de pronto, ¿verdad?, puse un huerto de X. Nosotros plantábamos mucha papaya en aquellos años de los 90s. Y de pronto no nos poníamos tan contentos de decir, qué bonita se ve el huerto verde, pero no tiene ninguna fruta, ¿verdad? Pero nosotros estamos felices de que se vea verde, porque el verdor, ¿verdad?, y el follaje pues no te da ninguna garantía de recuperar tu inversión, mucho menos de tener ganancia. ¿Me entiendes? Pero nos daba mucho gusto, aparte de que la veías verde, frondosa, aquel plantío, también de que tenía mucha fruta. Y uno podría decir, sí, pero todavía no están maduras, no importa, se van a madurar, van a crecer, ¿verdad? La planta de papaya, a los 7 meses de que plantas, de que trasplantas la plantita en tierra, 7 meses ya estás cosechando el fruto. Así que más o menos tienes el lapso para crecer. A los 3 meses de que la plantaste, ya empieza a tener las frutitas pequeñas, ¿verdad? Y entonces dura los siguientes meses todavía produciendo más y haciendo crecer las que salieron primero, ¿verdad? Entonces aquí está hablando el Señor. ¿Por qué hablaba en parábolas? Porque tenía 2 razones para hablar en parábolas. La primera de ellas era para ilustrar lo que hablaba. ¿Me entiendes? Porque nuestra mente humana, mira, el pecado lo entendemos bien fácil. Un chiste de doble sentido, dije que me iba a portar bien, pero ya se me salió. Un chiste de doble sentido, qué rápido le agarran. Y de pronto a veces un versículo, no quiero decir quién, pero a veces me llama alguien y me dice, ay pastor, ¿qué quiere decir este versículo, verdad? Y yo digo, ay Señor, como si está bien fácil, ¿verdad? Porque